Bienvenido el doctor Leonardo Jorge Tomás, contador público nacional, que viene contento en el día de la fecha a darte esos tips que vos no te diste cuenta, como por ejemplo, cómo va a beneficiar el bolsillo todo esto de la recategorización que se ha dado del monotributo, que se promulgó ayer ya, ¿no? Buen día, ¿cómo les va? Hola, George. Salió la resolución 5003 de AFIP reglamentando la modificación del monotributo. Dentro de las modificaciones son obviamente las escalas y los parámetros. Ahora tiene una variable de ajuste, que es la variación del índice jubilatorio, que fue del 35,29 a diciembre del año pasado. Algunos ya dicen ya quedó desfasado con estos 5 o 6 meses de retraso en la reglamentación. En principio, lo primero que hay que decir es que el monotributo dejó de hace un tiempo a esta parte de ser un régimen simplificado, con el cual a los pequeños contribuyentes, una de las cosas que se les planteaba es que tenían el ahorro de un profesional que lo esté asesorando o solucionando este tipo de manejen usted mismo, porque iba a pagar un solo canon y otra cosa. Eso con el tiempo dejó de ser así. Desde que pasó a ser online, básicamente. No, pero aparte, Horacio, con todas estas trabas, ahora voy a comentar algunas de las que van a aparecer ahora, que muchas veces llevan a la confusión, al error, que bueno, a la larga termina siendo más cara. Ahí en pantalla veo que se está poniendo el esquema de cómo van, ahí son distintas fechas de vencimiento para distintos tipos de trámites del monotributo, desde el día de ayer, 1 de junio, que apareció la escala, en adelante. Son todas modificaciones, en algunas beneficiosas para el contribuyente, en otras no tanto. Beneficiosas para el fisco. El fisco. Lo que vos comentabas es que como el fisco con esta reforma lo que hace es recategorizar de oficio a todos los contribuyentes, según los parámetros con los que cuenta AFIP, lo que puede provocar es que uno esté de acuerdo con esa recategorización, que uno con ese cambio no esté de acuerdo, que tenga que recategorizarse en menos, es decir, que tenga un ingreso de enero a mayo menor y tuvo que bajar de categoría. En ese caso, de lo que hablábamos, va a tener un beneficio y se le va a otorgar un saldo, un crédito para compensar con futuras pagos de monotributo. No le van a devolver la plata, eso no va a ser. ¿A quién van a categorizar en menos? No, pero hay mucha gente que no ha tenido facturación este tiempo. Por pandemia, sí. Hay mucha gente que no tuvo facturación, tuvo menos facturación que la categoría en la cual estaba encuadrada. Bueno. Caso contrario, si la categoría es superior, tendrá que hacer el incremento de la categoría como corresponde. Por eso digo, son distintos tips que hay que tener mucho cuidado, son plazos perentorios, es decir, nosotros hasta el 25 de junio tenemos tiempo de esto, tenerlo corregido. Aquel contribuyente que no lo haga va a quedar mal encuadrado con las consecuencias del caso. Esta es una traba. O sea, una traba, un trámite que hay que hacer. Es un trámite. Por lo cual me digo que no te podés prender del contador. Yo estoy buscándole la vuelta con el monotributo de no contar con vos. Te lo voy diciendo. No, desde el año. Esto viene de larga data, del año 98 que se creó. Sí. Yo siempre dije que con el correr del tiempo, si esto no se perfeccionaba, iba a terminar siendo, yo lo llamo una trampa mortal, es decir, para el contribuyente acostumbrado a manejar un monotributo, que es algo relativamente sencillo, primero aparecieron las recategorizaciones. Después las comunicaciones por ventanilla online. Una serie de cuestiones que el que no está en día a día con el tema se le puede llegar a complicar y a complejizar. Bien. Como dato extra, las categorías más altas, lo voy a leer porque no me voy a acordar de memoria. Dale. Categoría H para servicios, el tope de facturación es 2.353.705,82 al año. Es decir, esa es la facturación anual. Siempre el cálculo que hace el monotributo es anual. Eso es servicio. Servicio. Compra y venta de artículos. Y venta de bienes es 3.530.558,74. Bien. Los centavos vienen de del cálculo de actualización con ese índice de variación de jubilación. Bien. ¿Y qué beneficio tengo para mi bolsillo con la recategorización? La verdad lo que decía al principio, es decir, que puede haber muchos por debajo de la categoría que optaron en enero y han estado pagando de más todo este tiempo, porque esta modificación del monotributo es retroactiva al 1 de febrero, o sea, al periodo febrero. Bien, sé que estaba un poco trabado el tema con tema pandemia de la AFIP, como para presentar otro tipo de cuestiones empresariales, ganancias, por ejemplo. Sí, con respecto a todo lo que es ganancia persona física, es decir,
de tercera categoría que vencen a partir del 11 de junio, bienes personales y ganancias, todavía no están los aplicativos subidos a AFIP. Es decir, ¿y si vence cuándo me decís? 11 de junio, o sea, dentro de 9 días. ¿Y entonces? Y entonces... ¿Y vos que tenés 800 carpetas ahí? Como todos los uno supone que esto va a implicar una prórroga del vencimiento. Es imposible trabajar de esta manera, digamos. Sumado a algo, cuando todos los colegas quieran ingresar a realizar las declaraciones juradas, va a colapsar el sistema. Claro. Como ya ha pasado otros años, no va a ser la primera vez. Entonces... me llama mucho la atención que uno entra hoy a la página de AFIP y todavía aparece para trabajar periodo 2019, cuando ya debería aparecer el 2020. O sea, son todos vencimientos de diciembre de 2020. Claro, que estamos todo el tema de pandemia, la repro, todo esto, me parece como que aletarga todo, ¿no? Es como que... Lo que pasa es que esto... no sé, qué sé esto yo. ya pasó ya siempre, ni sé dónde estoy. Pasó siempre en AFIP, siempre pasó en AFIP, sin pandemia. O sea que no nos llama la atención. Ajá. Nos preocupa. Como profesionales, es más, en el día de hoy, que es el Día del Profesional en Ciencias Económicas, a pesar de que no me hayan saludado, lo voy a decir. Hablamos del bombero, hablamos de Italia y no sabía que era el profesional. Bueno, la relación entre los bomberos... 1000 perdones, doctor. No, pero lo íbamos a saludar al final. No, mentira. Nos comimos... La relación entre el bombero y el contador es muy afín, digamos. Por eso hasta el día en común tenemos. Apagan incendios. Sí. Bueno, feliz día. No le había contado. Valga la analogía, digamos. Igualmente entre ustedes no se pisan la manguera tampoco. No. Los colegas no, pero bueno, estamos en una etapa del ejercicio profesional muy complejo, muy complicado, y cuando es nuestro día, uno lo que trata es de aflojar un poquito en el sentido de humor, tomar aire, digamos. Te tengo una pregunta. No sé si has leído o estudiado más o menos cómo es el tema de regímenes tributarios, qué sé yo, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú. ¿Es el engrosamiento impositivo que tenemos en la Argentina? No. A ver, vos vas a Estados Unidos, vas a Europa, vos tenés el tax, y a partir de ahí se codistribuye todo y nos dejamos de joder. Y en otro, sé que los impuestos son muy elevados en Alemania también, pero es 1, 2 y se termina. Acá tenés que andar pensando qué se te vence, cuándo no se te vence, que dé el impuesto provincial, local, el inmobiliario, el de la FIP, el de la recotecación, lo que te avisan, el de ganancias. La verdad, o sea, el trabajo de ustedes ya es indigno. Sí. Y no sería impagable esa. La gente que querría o que quiere, por ejemplo, pagar un impuesto como en otros países, no se imagine que va a pagar un impuesto bajo. No. Pagar la sumatoria de todo. Una cosa, no confundamos carga tributaria con complejidad del sistema tributario. Es decir, la carga, y tampoco confundamos con la presión tributaria, son todos términos distintos. La carga tributaria es similar en todos los países. El impuesto a las ganancias se paga más o menos lo mismo, el IVA puede haber un punto más, un punto menos. Hay diferencias pero menores, donde sí la diferencia es notoria en el desorden, en la legislación impositiva, en el desorden, en el tratamiento impositivo de las distintas realidades que toca afrontar a las empresas y a los profesionales que hacen el trabajo muchas veces insalubre, digamos. Insalubre porque uno depende de un fisco que... Tres fiscos. Bueno, no, está bien, hablo del fisco en forma unitaria, digamos, pero son 3, que ordene la legislación, lo que no ha pasado nunca, y en segundo lugar, que tenga las herramientas acordes que uno pueda trabajar. Como decir, si uno tiene elementos de trabajo de hace 3, 4 meses, ¿por qué a menos de 10 días de vencimiento de la declaración jurada todavía eso no está habilitado, digamos? Hay cuestiones que llaman la atención. Ay, Dios querido, es imposible estar en todo. A ver, la verdad, te digo la verdad, vos descansás en el contador, pero el contador ni... ¿En quién descansa? ¿En quién descansa? Porque realmente es imposible estar al tanto de todo el tiempo y llegar a cumplir en tiempo y forma con los términos que cada uno impone. Y eso es parte de la desconfianza, porque vos tenés un tributo nacional en otra parte del mundo que se sabe que por ley se coparticipa con los otros estados y con las comunas, y eso es inviolable. Acá no, cada uno quiere asegurar la suya porque no sabe si coparticipan de arriba, no sabe si te juegan con la chequera para hacerte bajar la plata a la provincia y la provincia a los municipios, entonces cada uno recauda por su lado. Es un chiquero, sobredimensión estatal para tal fin, y ahí va.
Y se amplía la discusión con los impuestos que graban vehículos y propiedades. Por No, ejemplo, no existe en Estados eso. Unidos, usted va y compra un auto. ¿Y se terminó? No tiene que hacer ningún trámite. Comprás la solo chapa, la pagaste. patente y no pagás más impuestos. Y acá seguimos pagando de por vida impuestos. Son 15 Feliz años. día, contador. Gracias, se les Que la agradece. pase bien. La verdad, se siente más relajado. No está más relajado, no está más liviano. No. Ahora Una válvula de ya escape. le factura entonces. Así se le ponga